Bien, entonces, buenas noches con todos y bienvenidos a la clase de geoquímica del 10 de septiembre. Tal como les decía, ¿no? La clase de hoy tiene que ver con el proceso de subducción. Y el proceso de subducción como un origen de la formación de las masas rocosas de la corteza. Y por supuesto, estas masas rocosas, muchas de ellas son parte del proceso de fundición del magma, que se han fundido, algunas a los 10 kilómetros, otras no, otras han quedado superficiales. Entonces vamos a ver justamente todo ese conjunto de formaciones. Va a quedar 3 tareas luego de esta clase. Entonces, ¿cuáles son esas tareas? Va a quedar la tarea de investigar la distribución de las ofiolitas. Esa es una tarea. Otra tarea, tendrán que investigar sobre la ubicación de los bartolitos. Yo en la clase mencionaré algunos, pero ustedes tienen como tarea investigar dónde están ubicados los bartolitos. Y aparte tendrán un vocabulario que tendrán también que desarrollar. Entonces, esas 3 tareas van a quedar a partir de la clase de hoy. Entonces, empecemos con lo de la subducción. Hay está que en el chat que se queja porque no quiere tarea, pero no queda de otra, porque hay que justificar las horas de trabajo. Y hablo de las horas de trabajo autónomas de ustedes, ¿no? Entonces, no. Bien, todos logran ver esa pantalla del movimiento del magma y del movimiento de las capas. Sí, Todos logran ver eso. Bien, entonces, ¿por qué está esa lámina ahí? Esa lámina ahí tiene la razón de ser de explicar el proceso de la subducción. Entonces, la subducción no es otra cosa sino un proceso de hundimiento de placas litosféricas. Estamos hablando, ya nosotros hemos venido, por cierto, conversando sobre cómo aparecieron formaciones rocosas y de dónde, y la constitución, vimos en la clase anterior los elementos que lo conformaban, que conformaban todos estos mantos rocosos, en particular de la corteza. Y la subducción es un proceso muy importante dentro de la formación de estas masas rocosas, porque habla del hundimiento de las placas. Entonces, una placa litosférica se queda bajo el borde de la otra placa, que es lo que ustedes están viendo ahí en esa flecha amarilla, por donde va esa flecha amarilla. Entonces, la placa de la corteza continental queda, yo le llamaría sobrepuesta, ¿no? Mientras que la otra se ha hundido. Y hay un límite en particular que nosotros vimos que era el límite de la convergencia en el primer parcial. Entonces, ese límite o ese borde entre ellas, prácticamente ya ahí se ha producido un colapso en el cual se ha hundido
la placa litosférica bajo el borde de la otra placa. Y la placa subducida esa placa subducida está formada por la corteza oceánica, que tiene como característica ser más delgada y más densa que la capa continental. Entonces, la subducción, en términos generales, es causado por dos fuerzas tectónicas. Una que proviene del empuje de las dorsales. Acuérdense que nosotros ya habíamos visto cómo se formaban las dorsales, ¿no? Que son esas especies como de la analogía de pequeñas montañas salientes. Entonces, proviene del empuje de las dorsales mesoceánicas y la otra fuerza es la fuerza que tira de esos bloques. Entonces, ahí se produce la subducción. ¿Ustedes qué ven en su lámina? Ven las cámaras magmáticas y el flujo o lo que emerge de esa cámara magmática. Se habla de que la subducción no solo tiene la capacidad de generar erupciones volcánicas, ¿no? Sino que además tiene la capacidad de desarrollar terremotos, movimientos telúricos importantes, ¿no? Porque prácticamente es una capa que va bajo la otra. Inclusive si ustedes ven, hay una zona donde se produce la subducción como tal, ¿no? Y es justamente en la parte inferior. ¿Qué más podemos ver? Que en la subducción se aprecia mucho más esta línea de discontinuidad. Y esa línea de discontinuidad es la que se le llama de Morovicic. Entonces, la línea de discontinuidad es otra de las características de la subducción, la presencia. Y por supuesto, así como hay un grupo o un segmento del magma que emerge, hay otro que en cambio desciende. Y ahí viene la formación de los diapiros ascendentes. ¿Qué más? Ingeniera, disculpe la demora. Ah, ya, bien, doña Teresita. ¿Qué más nosotros podemos mencionar? Que la subducción se origina en la zona de Benioff con B labial, B larga. Y que además esa subducción genera la fusión parcial del manto terrestre. Hay una fusión parcial. Y esa fusión parcial me va a generar el magma ascendente. Esto que ustedes ven ya es la salida del magma, ¿no? Y pueden ver inclusive el concepto ya del arco volcánico. El arco volcánico. Entonces, al momento de ascender el magma, ya nosotros habíamos también conversado que se generaban todo un conjunto de rocas, rocas sedimentarias, las rocas, aquellas rocas, aquel material piroplástico, todo eso ya habíamos conversado nosotros en las primeras clases. De manera que hay una porción de ese magma que asciende y que además da lugar a lo que se le llama intrusión plutónica.
Y por supuesto, la actividad volcánica, pues no, que está presente. Entonces, la subducción también tiene como característica ángulos. Ángulos que forman con los planos. Hablamos del plano de la corteza, ¿no? Terrestre. Entonces, hay un ángulo de 90 grados. Es una estimación, ¿no? Que se forma con la zona de Benioff. Y es justamente eso en el área de las Marianas, que ustedes ya investigaron. Y también ese ángulo puede variar y puede llegar a 10 grados en Perú. ¿Qué más sucede con la subducción? La corteza oceánica, que está normalmente en camino de ser subducida en las fosas, entonces esa corteza oceánica normalmente tiende a ser la más antigua. Esa es la que se produce, donde se produce en esta zona. Y ahí viene el primer elemento, ¿no? Que son las ofiolitas. Entonces, se subduce aquella corteza oceánica que está en camino, pero no las ofiolitas. La subducción también puede estar asociada a extensiones de retroarcos. Y además han provocado migraciones en las cortezas o en los arcos volcánicos. Estas migraciones responden al material que se ha ido trasladando de un sitio a otro lado, ¿no? A eso es a lo que le llama la migración de la corteza, al cambio del material, de los volúmenes de materiales, cuáles quedan expuestos, cuáles quedan enterrados inclusive, kilómetros bajo tierra. Ya vamos a ver esa parte, ¿no? Y los fragmentos de la corteza que... Buenas noches, disculpe que la moleste. Es que la compañera Verónica Díaz dice que tiene como 10 minutos que por favor la acepte para que ingrese a clase. Por favor, esa es Ingrid. Sí, Miss, le estoy hablando, por eso digo. Que la compañera Verónica dice que le acepte, que lleva como 10 minutos. A ver, por favor, cierre el micrófono. Yo no sé qué es lo que usted quiere decir, pero no me puede interrumpir. Sí, dice que acepta a Verónica Díaz, que tiene esperando que la acepte para entrar en clases. Eso quiso decir. Ya todos están ingresados. La única que recién aparece es Lady Piloso. Ya le dije que no me estén interrumpiendo porque yo tengo los controles aquí y puedo ver cuando alguien entra. Por favor, no están autorizados a interrumpir. Cortan la clase, cortan lo que la explicación se está haciendo. Innecesariamente. Todas las personas que llegan entran en el momento que aparecen en pantalla. Si no aparecen, no tengo nada que hacer. Bien, entonces regresemos a esto, ¿no? Entonces les decía yo que la subducción empinada, esa, no quiero llamarle categoría, ¿no? Sino ese instante del movimiento de la subducción se asocia a las extensiones de los retroarcos y que además es la responsable de lo que es el cambio de volúmenes de materiales en la corteza de los arcos volcánicos. Y le mencionaba que hay fragmentos que van quedando y que van formando lo que se conoce como un mar marginal. Entonces, esa es la descripción del efecto del proceso de hundimiento, en pocas palabras. Esa es la descripción del proceso del hundimiento. Y también las características de cómo estas inclinaciones que se dan entre 90 grados y 10 grados
se producen debido a fuerzas en realidad tectónicas. Y tal como se ha mencionado en varios textos, es la fuerza que proviene de una dorsal, de la dorsal mesoceánica, y rebasa los límites de convergencia. Como rebasa los límites de convergencia, se produce, yo le llamaría un colapso de manera que una placa queda debajo de la otra, ¿no? Removiendo todo lo que es el material magmático de las cámaras. Entonces, bien, este es el proceso de hundimiento. Pero este proceso de hundimiento tiene que ver también con las masas de rocas plutónicas, o el plutón que le llaman. Ustedes van a encontrar en su libro como el plutón. Pero no es el plutón propiamente del planeta, ¿no? Sino que le llama así porque son un conjunto o una masa de rocas plutónicas que se han encajado en la corteza terrestre. Entonces, ya les voy a enseñar otra fotografía. ¿Cuáles son las rocas plutónicas? Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo pero este ejemplo vale mencionarlo porque en realidad le pertenece a las rocas plutónicas que les decía que están encajadas en la corteza terrestre, están incrustadas. Ellas provienen del ascenso del magma. Lo que nosotros veíamos que estaba en ascensión. Entonces, ese material magmático en ascensión queda incrustado. Y por supuesto, el ascenso del magma desde las profundidades de la Tierra. Entonces, es un material que se enfrió y se cristalizó. Y este enfriamiento y esta cristalización se llega a la superficie. Se habla de que ellos están enterrados hasta 10 kilómetros. Y si usted quiere ver el Plutón, la masa plutónica, es una intrusión rocosa muy grande, muy grande, que contempla profundidades de 10 kilómetros. Y esos kilómetros de roca encajada, obviamente se ha solidificado. Y entonces, el origen de este tipo de masas rocosas es el magma. Y se trata de explicaciones que van por encima de 10 kilómetros de profundidad. Son muy visibles porque estos casos de elevaciones en la zona de la corteza, y claro, también sufrió. Entonces, estas formaciones de masas rocosas tienen categorías. La primera es los batolitos y la segunda es los lacolitos. Entonces, la imagen que ustedes están viendo es justamente la del Bartolito de Sierra Nevada. Hay en los textos está más de 8 lugares, ¿no? Yo solamente les voy a mencionar el Bartolito de Sierra Nevada, que es el que ustedes están viendo en pantalla. Está el Bartolito cornubiano, se encuentra también el Bartolito costero peruano, está también el Bartolito norpatagónico de la Patagonia, en la parte sur de América, ¿no? El Bartolito sur patagónico también, el de Vilcabamba, el de Chiapas en México, el de la Cordillera Blanca.
pero hay otros adicionales. Entonces, como ustedes pueden ver, el bartolito es una masa cuya composición tiene que ver con los granitoides. Y son masas granitoides que se extienden por kilómetros, por cientos de kilómetros. Una estimación es que puede cubrir 100 kilómetros cuadrados de la corteza terrestre. Es una estimación. Vuelvo a insistir, en esta parte de la geoquímica, nadie tiene al final la última palabra, porque es muy difícil poder establecer o medir la corteza terrestre. Aún yo diría ni las concentraciones, son aproximaciones, estimaciones. Ustedes ya investigaron en sus tareas, por ejemplo, los métodos para poder evaluar las ondas. Y quisiera saber cómo le fue en esa tarea. ¿Qué puede decir? Y vamos a preguntarle a Génesis Becerra. ¿Cómo le fue en esa tarea de investigación sobre los métodos de análisis de propagación de ondas? ¿Qué recuerda esa tarea? ¿O todavía no la ha hecho? Génesis, por favor, repórtese. Ha dejado botado ese internet. Josué Baque, ¿cómo le fue en la tarea o qué recuerda sobre la tarea de el monitoreo o lo que era la transmisión de ondas en tierra? Listo, todavía no lo hago. Bueno, ¿quién ha hecho la tarea con respecto a los métodos de investigación? ¿Quién ha hecho para que nos pueda compartir cuáles son esos métodos que ustedes investigaron? Habían métodos, recuerdo, tanto analíticos y habían otros métodos, eran métodos analíticos cualitativos, otros eran cuantitativos. Nadie ha hecho eso. Qué horror, oye, qué horror. Qué horror. Eso es muy importante porque si ustedes no hacen la tarea, entonces difícilmente van a entender lo que se está hablando o lo que se está compartiendo durante la clase. Ese es su trabajo autónomo. Ustedes tienen la responsabilidad de completar su trabajo autónomo. Entonces, volviendo al tema de los bartolitos, estos bartolitos cubren cientos de kilómetros cuadrados de la corteza terrestre. Pero ellos están compuestos por los plutones individuales. Y los plutones individuales normalmente se solapan o, bueno, la palabra de solapar yo la canjearía por se traslapan. Es decir, queda uno encima de otro. Vamos a regresar a la lámina. Entonces, ustedes aquí pueden ver capas de roca unas encima de otro. A eso se le llama traslapadas. Y por supuesto, el volumen de los bartolitos se debe justamente a la producción del magma. Y eso nos remonta al origen de la Tierra, a lo que le llama el orogénesis. Entonces, la subducción es un proceso de hundimiento de placa que libera el magma, una parte de ella, y otro se va hacia la parte ascendente. Y dentro de esa liberación viene la formación o la presencia de los bartolitos y de los lacolitos. Nuevamente, las masas rocosas plutónicas
son producto de una cristalización y de un enfriamiento magmático. Pero un enfriamiento progresivo, paulatino. Estas formaciones no crea que ya hoy se generó la erupción volcánica y ya en un mes, 2 meses tengo yo esta formación. No es así. Estas formaciones han tomado millones de años, miles de años. Entonces van, conforme pasa el tiempo, esto cristalizándose, enfriando, van las capas acomodándose y van cada una traslapándose. Ese es en realidad el término correcto, se traslapan unas y otras. Y ahí yo tengo este tipo de formación que vemos en pantalla. Tal como les dije, un ejemplo es el de Sierra Nevada, que es lo que están ustedes visualizando. Ahora bien, ¿qué pasa con los lacolitas? Las lacolitas. Ahí tienen ustedes en pantalla la actividad neta pura magmática. Y cómo el magma emerge a causa justamente del proceso de hundimiento y de la subducción. Entonces, las lacolitas son plutones concordantes que se forman cuando el magma... Hay un término importante que los autores le dan, la intrusión del magma en el ambiente. Y es la intrusión cercana justamente a la capa terrestre. Entonces, ustedes ven en estas líneas rojas que van quedando entre la capa rocosa fría ya cristalizada, a eso es lo que le llama la intrusión. Y a esa intrusión se le denomina SIL, S-I-L-L, SIL. Y esos SIL, en cambio, se han formado justamente por la introducción del magma entre las capas sedimentarias. Por ejemplo, esta letra C que ustedes ven aquí en el gráfico, esto es un SIL. Ese SIL está cerca de la corteza. Y estando cerca de la corteza, hay una profundidad muy escasa, lo que le llaman, ¿no? Y esa profundidad, por supuesto que luego los SIL irán enfriándose, ¿no? Ya tomarán otro nombre. Pero finalmente el magma lo que genera, o el magma se convierte en un líquido muy viscoso. Y ese líquido viscoso es al que se le denomina félsico. Entonces, esas líneas rojas que ustedes ven, por ejemplo, el que está cerca de la E, los que están propiamente por debajo de la letra C, todas esas son las intrusiones. No se usa la palabra filtraciones porque ese término más se lo usa es para el agua. El agua se filtra entre el manto rocoso. Y hay una diferencia de términos aquí muy importante que notar. La filtración normalmente retiene elementos sólidos. En el caso del magma no se puede decir lo mismo. El caso del magma, el magma se intruye entre las
entre las capas o las cortezas terrestres. Y una vez que se intruye, ahí se da lugar a los procesos de enfriamiento y de cristalización posteriores, ¿no? Como es el caso de los bartolitos. Entonces, nuevamente, el magma viscoso se le denomina félsico. ¿Y cuál es la razón de esta nomenclatura, si se le quiere decir, o esta denominación? Es una masa lenticular que va a generar la deformación en los estratos superiores. Entonces, claro que genera una deformación, porque esa intrusión hace que se levante la capa terrestre, la superficie terrestre. Y al momento de levantarse, inclusive puede hasta romperse. Y ahí forma otras masas rocosas, entre una de ellas puede ser los bartolitos, ¿no? De los cuales hemos estado hablando. Ahora, tiene una pregunta y se la voy a hacer a Natalie Mesa. ¿Todo el magma se enfría? ¿Qué opina Natalie? A ver, Natalie, responda. ¿O ha dejado botada esa conexión? No, maestra, no creo. Verán, este segundo parcial ya les va a costar un poquito más, porque yo estoy notando que ustedes no están investigando. Así que las preguntas que yo voy a dejarles tienen que ver con lo que estamos ahora mencionando. Y ustedes tendrán que investigar qué son los bartolitos, los que cogen y han dejado botado ese internet. Tendrán que investigar qué son los lacolitos, tienen que investigar qué son las masas rocosas plutónicas. Todo eso tendrán que ustedes investigar. A ver, Natalie Mesa, ¿por qué no todo el magma se enfría? Si ya estamos viendo aquí cómo se forman las lacolitas. Y estamos diciendo que una parte del magma se intruye en las capas y es capaz de, inclusive hasta de deformar o de romper cortezas terrestres. ¿Por qué no todo el magma se enfría? ¿Qué piensa usted? A ver, ayúdele Jefferson Vera. Buenas noches, señorita. Buenas noches. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Claro, por el ¿por qué? ¿Todo el magma qué? Si todo el magma se enfría. Cuando está en contacto con el agua podría enfriarse, pero o con la superficie, pero mientras se mantenga dentro de la superficie terrestre podría mantener su temperatura, ya que ya que el magma se encuentra cerca de lo que es el núcleo. Bueno, por ahí va la respuesta. Efectivamente, en el núcleo, ¿qué temperatura se manejaba? Por ejemplo, Joana Jiménez, ¿qué nos puede decir? ¿Qué temperaturas podemos encontrar en el núcleo de la Tierra? ¿Y qué sucede en realidad en el núcleo de la Tierra?
botado ese internet. Ayúdele Ismael Carpio. Ismael Carpio, repórtese. También ha dejado botado el internet Ismael Carpio. Sharon Morales, ¿qué temperaturas hay en el interior del núcleo de la Tierra? ¿Y qué está pasando en el núcleo de la Tierra? También ha dejado botado el internet. ¿Le puedo ayudar yo, Máster? ¿Hay una temperatura de 6000 grados? No. Un ratito, un ratito. A ver, ¿quién habla? No, que por si acaso, no quiero escuchar ni a Juanito, ni a doña Teresa, ni quiero a Valeria, no quiero a esas personas, por favor. Quiero al resto de las personas. Yo, 5200. y yo, Máster. Ni a Félix tampoco. No, pues. No, por favor, quiero escuchar al resto de la clase. ¿Quién habla? A ver, Vicuña, Angie Vicuña. Maestro, buenas noches. Sí, ¿será que en el núcleo de la Tierra se encuentra más o menos una temperatura de 6000 grados? Significa que es más o menos caliente, como similar a la superficie del Sol. Correcto, correcto. Entonces, por lo tanto, esos grados de temperatura no permiten ni el enfriamiento y peor la cristalización. Ahora, si hay que mejorar algo del concepto que el compañero decía que estaba en contacto con el agua. Eso no ocurre. Eso exactamente no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque el agua, preguntémosle a Luis Lor, ¿dónde está el agua? A ver, Luis Lor. Ha dejado botado eso. Miguel Carbo, ¿dónde está ubicada el agua? No se me abre rápido el Zoom. A ver, Luis López, escuchamos entonces. ¿Dónde está el agua? En la tierra. ¿En la corteza? Correcto, está en la corteza. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay mucho, pero mucha profundidad, muchos kilómetros de distancia hasta donde está el magma. Y entonces el magma, para que pueda intruirse en la tierra, ¿qué tiene que ocurrir? Pregunto a Miguel Carbo. A ver, conteste, señor Carbo. Deja botadas las cosas también, igualito. Roxana Herrera, ¿de qué forma el magma puede salir? ¿O puede intruirse? ¿Qué tiene que suceder? Una erupción volcánica. Correcto. ¿Y por qué ocurre la erupción volcánica? ¿Qué ha pasado? Ayúdele Verónica Díaz, creo. Ayúdele Verónica Díaz. ¿Por qué ocurrió la erupción volcánica? Por fracturas de la corteza. ¿Por qué? Por fracturas de la corteza terrestre. No, sea más específica, eso está equivocado. Y Elena Piloso. Movimiento de las placas tectónicas. Lady Elena Piloso, ¿qué fenómeno se ha producido que motivó a la erupción volcánica? Se producen por el calentamiento del magma, Máster. No. Los gases almacenados. A ver. ¿Puedo responder, Máster? A ver, Verónica o Lady. A ver, Lady, ¿cómo se llama el proceso que motivó a esa erupción volcánica?
A ver, Verónica Díaz. No es por la acumulación de gases. No, de ninguna manera. ¿Cómo se llama el proceso? Lo estamos revisando, Rosa Novoa. ¿Cómo se llama el proceso que motivó a esa erupción volcánica? A ver, ahora sí ayúdele, don Félix, porque está perdido en acción. Don Félix, ayúdele. ¿Cómo se llama el proceso que motivó a que se genere la erupción volcánica? ¿Subducción? La subducción, correcto. La subducción. Entonces, la subducción me generó que se traslapen las placas, los límites. Los límites de convergencia se pierden y esas placas, la una se quedó debajo de la otra. Y ese movimiento me generó una erupción volcánica. Entonces, no todo el magma se puede enfriar. Es una mínima parte. Y esa mínima parte es la que genera o se intruye en esas capas cercanas a la corteza terrestre. Bien, antes de irnos, hay un concepto más que quiero revisar con ustedes, que son las ofiolitas. Vamos a dejar la misma lámina porque hacen relación a eso. Entonces, las ofiolitas está asociado justamente a las rocas ultramáficas, a las rocas máficas y a las máficas volcánicas. Y estas rocas se están conformando entre la corteza y la litosfera oceánica. ¿Qué más hay que hablar de las ofiolitas? Estas ofiolitas fueron tratadas cuando nosotros decíamos que en la subducción, la corteza oceánica, que normalmente es subducida por la fosa de las Marianas, entonces hay un grupo de esta masa rocosa que no se subduce. Esas son las ofiolitas. Entonces las ofiolitas pueden aparecer sobre la corteza y a nuestra vista, ¿no? Pero como consecuencia de otro proceso, que es el proceso de obducción, con O, B labial, D-U-C-C-O-I-O-N, obducción. Entonces, el proceso de obducción permite que se vuelvan visibles en la parte, en la corteza continental. Estas ofiolitas se lo ha definido con respecto a sus capas características. Y ellas, por ejemplo, han formado cuencos. También ellas son responsables de la formación de los rifts oceánicos. ¿Se acuerdan esos rifts que nosotros analizábamos y veíamos la figura? Ellas son las responsables de la presencia de los rifts. Y uno de los famosos rifts que inclusive lo estudiamos y vimos como ejemplo era la formación del Mar Rojo. Entonces hay otras ofiolitas que también pueden provenir de los antearcos, mientras que también tenemos elementos de arcos insulares. Entonces hay una clasificación de ofiolitas, que es la clasificación HOT, H-O-T, y LOT, L-O-T. Entonces esta clasificación se origina justamente a partir de las dorsales rápidas. Nosotros veíamos todas unas categorías de dorsales, las dorsales lentas, las dorsales rápidas. Entonces,
La ofiolita se origina a partir de la presencia de los dorsales rápidos y de los lentos. Además, que también está muy vinculado a la potencia de las capas terrestres y a la presencia o a la ausencia también de foliaciones y lineaciones. Hay toda una distribución de ofiolitas. Por ejemplo, en el cinturón alpide y en el famoso cinturón de fuego del Pacífico. Ahí están distribuidas algunas ofiolitas. Ustedes tendrán que buscar toda la distribución de ofiolitas. Pero las más renombradas es, por ejemplo, la creciente de Peri Árabe y de los Montes Agnos. Esas son las más, y también están las de Omán. Entonces, hasta ahí llegamos con respecto al tema de subducción y procesos de transformaciones químicas de estas rocas. Y transformaciones, yo le llamaría también tectónicas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir la pantalla para que puedan prender las cámaras y poder hacer la foto del curso. La siguiente clase vamos a tener que hacer un repaso, porque yo me estoy dando cuenta que ustedes no están leyendo nada al respecto. Y si pierden la secuencia, eso no nos va a generar éxito en el curso. No se va a recordar nada de lo que hemos hablado. Así que por favor alistar para la siguiente clase todos sus apuntes que vamos a hacer un repaso. Hay 20 chats, vamos a ver. ¿Qué dicen estos chats? No, yo ya sé que algunos, o sea, yo sé quiénes saben, ¿no? Por eso mismo requiero la participación. Erika Bazán pregunta qué tipo de roca sería cuál. ¿O a qué figura se refería? Erika Bazán está conectada. Don Félix ha puesto una cara triste. Es que Félix siempre está participando y no está bien eso. Que no, el resto de personas no participen. ¿Qué tipo de roca sería cuál? Erika, por favor, aclare eso. Esta observación me parece interesante. Juanito Alvarado dice, en las escorrentías subterráneas hay agua. Sí, pero siguen siendo cercanas a la superficie. Las aguas de escorrentía, de hecho, si ustedes se recuerdan, son muy apreciadas y muy buscadas en las poblaciones rurales, porque de ahí puedo sacar agua para consumo humano. Pero el magma está en el núcleo de la Tierra. Y Pero entonces, también existen las aguas térmicas. Tienen contacto más o menos con el magma. eso es otra cosa, Juanito. Eso es otra cosa. Y no es que está en contacto con el magma, cuidado. Apuradamente lo que está sucediendo, y por eso es la tarea que yo les pedí. El calor
hay lo que se conoce transferencia de calor de los materiales. Y entonces la transferencia del calor es la que permite calentar o darnos esa sensación de que esas aguas están hirviendo o muy calientes. Pero es el fenómeno de la transferencia de calor, más no porque está directamente conectado o por decirle, esa escorrentía subterránea esté a pocos kilómetros del magma. No es cierto eso. El magma está propiamente en el núcleo. Y cuando hay esas intrusiones, que es lo que hemos estado nosotros viendo hoy, esas intrusiones están circunscritas, si se lo quiere ver, a lo que es la parte volcánica. Pare de contar. No es que hay intrusiones todo el tiempo de magma, cuidado. Pero me parece muy importante tu comentario, ¿no? Moisés Miranda habla de presión. ¿Presión en dónde y de qué? Es que está hablando de cómo se producen las erupciones volcánicas, y es que cuando hay subducción se produce liberación de la presión del centro de la Tierra justamente a los costados de la subducción. Cuando se libera esa presión es que se crean las grietas por donde se produce la erupción, o se generan volcanes. Sí, pero recuerde que finalmente ese aumento de presión se debe al proceso de la subducción. Entonces, realmente, el que origina todo no es como tal el concepto de presión, sino la subducción. Bien, no hay más comentarios acá. Entonces, muchas gracias. Vamos a dejar hasta hoy la clase. Por favor, alistarse a un repaso, porque ya me di cuenta que ustedes, algunos dejan botado ese internet y no hay retroalimentación de parte de ustedes. Miss, no mande tantos deberes, Miss. No, no ven aquí con... serán 12 días, 14 días. Tienen más que suficiente. Además, con ustedes tengo 4 horas y la conexión es escasa. Entonces, por favor, ponerse a trabajar en esto y para la siguiente recopilar todo lo que hemos estado viendo y vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias.